Nos resulta muy grato, en otras palabras, contar en el día de hoy con el ingeniero Leo Pérez Minaya. Leo Pérez Minaya es ingeniero civil, graduado de la Universidad de Mayagüez, con maestría en la Universidad de Stanford. Fue profesor por más de 10 años en la Universidad de Puerto Rico, pero lo hemos invitado en otra calidad. Lo hemos invitado en su condición de fundador del Partido Demócrata de los Estados Unidos en República Dominicana, pasado presidente de ese partido, vicepresidente para América Latina del Partido Demócrata y miembro de su comité central hasta hace poco tiempo. Un estudioso, un conocedor profundo de la política norteamericana y es la persona más apropiada para hablar con él en República Dominicana de cómo se dan ciertas peculiaridades, ciertas singularidades en la política norteamericana que la mayoría de los países no logran entender. Mucha gente en el mundo no logra entender por qué la política americana asume ciertas formas, unos sistemas de elección de candidatos que son complejos, la misma dinámica de los partidos. Entonces, Leo, gracias por haber aceptado la invitación a compartir con nosotros, en otras palabras, dedicado a analizar la política partidaria en los Estados Unidos. Y creo que debemos empezar por una pregunta que se hicieron muchas personas después que se eligiera el presidente Donald Trump. El presidente Trump perdió el voto popular, ganó el voto de los estados, el voto electoral de los delegados. Ya había pasado anteriormente con el vicepresidente Gore, que ganó el voto nacional y perdió el voto de los grandes electores, los electores que son los decisivos. Entonces, eso tiene su historia. Eso no surge así, es parte de la democracia norteamericana, obedece una dinámica. Y ahora mismo yo creo que es uno de los temas de debate en Estados Unidos que van a hacer con ese sistema. Entonces queríamos que tú nos ilustraras sobre el origen de todo esto, cómo empieza. Mira, Pelegrín, ese tema que tú tocas, eso hay una discusión permanente en los Estados Unidos, que es de los pocos países que quedan del mundo, donde la gran mayoría, para elegir su presidente o sus oficiales que gobiernan, trabaja un sistema que nació hace 240 y pico de años. Entonces los tiempos cambian. Ahora, el origen de los colegios electorales nace con las 13 colonias. Cuando se forma en el Congreso Continental del 1787, cuando se aprueba la Constitución, entre el proceso revolucionario de declarar la independencia, que fue en 1776 al 1787, han pasado 11 años. En guerra. No en guerra, porque la guerra terminó prácticamente con la declaración del acta. Lo que estamos viendo es cómo se organizaba el gobierno. Era un grupo de estados que tenían una voluntad política de separarse del rey Jorge III, pero cuando después de que se declara independiente, se quedan, ese fervor independentista va disminuyendo, los líderes se retiran a sus estados, comienza otra vez la cotidianidad, ¿no? de vivir, de comercializar, y el movimiento independentista se va disminuyendo. Entonces, los líderes de la independencia dicen, bueno, tengo que organizarlo, vamos a hacer una constitución. Vamos a hacer una constitución para organizar el Poder Ejecutivo, para organizar el Congreso, para organizar la parte judicial. Las relaciones entre el gobierno federal y los estados. Las relaciones entre el gobierno federal y los estados, y cómo respondemos también a las potencias extranjeras. Sí. Porque mientras no haya una constitución, no hay base legal ninguna. Y eso es un proceso muy bello. Pero si te contesto la pregunta es,
en aquel entonces se juntaban los estados una sola vez al año, durante esos 11 años, una vez al año, para discutir una serie de... y se juntaban por 15 días. Entonces, no se controlaba nada, o sea, no había un ejército. Se inventaron una milicia. Bueno, de ahí es que surge el derecho a tener armas. Así, la milicia, hubo hasta movimientos subversivos, por ejemplo en Massachusetts, el sonado caso de Gray, que formó, aglutinó unos agricultores, dijo, no están violando, comenzaban a ponerse impuestos entre Estado y Estado. Entonces comenzaban a emitir dinero, cada Estado quería emitir su moneda. Entonces era un caos. Quien une todas esas voluntades es la Constitución. Y la Constitución, cuando se crea que para que los estados del norte, que son más ricos que los estados del sur, no abusen, y tienen mayor población, y son los estados industriales, que había los pequeños estados, no abusen de los estados pequeños, le asignan en el Congreso vamos a un Senado, en la Constitución, y le asignan 2 senadores a cada estado inmaterialmente de los ricos que es o que la población que tenga. Y forman una Cámara de Representantes que ve en función de la población. Tú tienes más representantes, que son la Cámara de Representantes, claro, que es en función de la población. Proporción de la población. En proporción de la población. Y entonces hay un equilibrio. Se forma entonces, ese es el Congreso, que por cierto, era el que tenía el poder, el gobierno era el que tenía el poder, porque el Ejecutivo no estaba ni informado. Con la Constitución es que se aprueba el Ejecutivo y se aprueba la Judicatura también. Entonces, todo ese proceso, eso se va hacia las elecciones. En aquel entonces, desde el 1776 casi hasta el 2000, las elecciones, como no había partidos políticos fuertes, las elecciones eran entre 2 líderes. Por ejemplo, el líder máximo, que fue Washington en el proceso revolucionario, el líder de la revolución militar, es que cae como presidente. Sí. Pero después de Washington, los líderes competían 2 por lo general. El que ganaba... El que inició la tradición de limitar el poder fue Washington. Correcto. Porque Washington fue reelecto en una sola ocasión, pero luego, por propia decisión. No se postula. No se postula, y eso le da paso a sí, que compiten John Adams contra Thomas Jefferson. Y gana la presidencia Adams. Mira, en ese entonces no había partidos políticos. Lo que después de la Constitución, como te explicaba, se aprueba la Constitución, no se ponían de acuerdo, señores, vamos a aprobar algo, porque eran 13 estados. Fíjate una cosa, Pellegrini, es muy... antes de aprobar la Constitución, se trataron de reunir en Annapolis, en Maryland, y solamente se aparecieron 4 estados de los 13. O sea, hay un boicot montado. Dice, bueno, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un borrador de esta Constitución y vamos a reunirnos otra vez el año que viene. O sea, en el 1787, el próximo año nos reunimos, y nos vamos a reunir en Filadelfia, y nos vamos a reunir en el mismo sitio que se redactó el Acta de Independencia. Pero, ¿qué pasa? Había mucha resistencia, los estados, a perder su soberanía. Mucha resistencia. Y cuando se redacta la cosa, y los fundamentos de la Constitución de Estados Unidos, yo creo que fueron influenciados mucho por 3 pensadores profundos, precisamente del estado de Nueva York. Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, que la Constitución fuera ratificada para los estados. Esas 3 personas. Pero había muchos cerebros en la organización de no, ese proceso. En todos los estados, sí. Pero ellos escriben en un anónimo en la Gaceta Independent, un periódico, un anónimo, no solo uno, sino 77, tratando de convencer a la legislatura del estado de Nueva York que por este lado es que tenemos que entrar.
Y es el tratado, decía Jefferson, nunca en la historia de la humanidad se ha escrito, desde los tiempos de Francia, aquí, unos ensayos para organizar un gobierno de cero, tan profundo como los papeles del federalismo. Del federalismo. Sí. Ellos escribieron 77 ensayos y escribían bajo el nombre de Publius. Sí, Pluvius. Sí. Publius, Era un anónimo. Pluvius era un personaje romano. Un personaje que estaba opuesto al régimen fuerte, centralizado. Sí. Ese grupo que escribe eso era un grupo altamente, querían hacer una réplica del Reino Unido o de Francia. O sea, no estaban, porque no por eso era la oposición. Señores, hemos peleado una guerra, nos hemos separado, porque nos separamos ya para crear lo mismo aquí. Entonces, entre eso chocaba mucho. Ese libro influenció mucho, y se escribió para convencer a los legisladores del Estado de Nueva York, pero en realidad era un mensaje a los otros estados. Y cuando se reúnen en el 1787, ya de haber publicado cerca de 77 ensayos, después le agregaron 7 más, llegaron hasta 85, no se ponían de acuerdo hasta que alguien, señores, vamos a hacer una cosa, vamos a aprobarlo, vamos a aprobar esto, y después le hacemos una enmienda. Y esa enmienda, que son lo que se conoce en Estados Unidos, Bill of Rights, son los que corrigen la Constitución original. O sea, vamos a aprobar esto y lo enmendamos posteriormente. Y deben ratificarlo los estados. Mira, eso fue otra de las luchas, porque después que se aprueba, Pellegrini, tardan 3 años para que los estados lo aprueben. Lo aprobaron 6 o 7 estados y poco a poco se fue convenciendo. Por ejemplo, Rhode Island nunca lo aprobó. Boicoteó totalmente. Es más, ni se reunió para considerar la aprobación. Pero ya después que 12 colonias aprueban la Constitución y el Bill of Rights, ellos no podemos quedar afuera. O sea que el proceso independentista de la nación es un proceso muy bello, es un proceso increíble, o sea, en la historia de la humanidad. Y que los norteamericanos estamos orgullosos de cómo se creó esta nación. Y esos fundadores fueron los que han creado una de las potencias más grandes. Hubo una lucha inicial entre los poderes centrales, federales, y los poderes de los estados. Y eso se expresó en términos doctrinarios. ¿Cómo evolucionó ese debate? Porque ahí yo creo que está en buena medida explicado por qué el voto popular es uno y el voto de los estados, el voto de los electores es otro. Era para elegir los presidentes. Y se forma eso, y no a base de votos, sino que se le da un peso a cada estado. Y este estado vale 10, el otro vale 12, el otro vale tanto. Es natural, sí. Es la técnica de dividir el poder en términos espaciales para poder cohesionar estados que son muy disímiles. Totalmente. Es la única garantía de mantener unificado el conjunto de los estados. Actualmente son 500 y pico, el que logra 270 de los colegios electorales es el presidente. Y eso ha pasado, como tú bien dices, cuando Jackson, cuando Al Gore en el 2000 y ahora cuando Donald Trump. Vamos a hacer un alto, porque tenemos un compromiso con nuestros anunciantes y en el próximo segmento vamos a continuar analizando cómo evoluciona esto, porque originalmente hay un periodo entre 1801 y hasta 1824 donde lo que hay es un partido que domina, uno solo, el demócrata republicano, y luego viene la gran fractura y ahí surgen las condiciones del Partido Demócrata.
Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Continuando con el desarrollo de este programa dedicado a analizar la historia del sistema político partidario norteamericano, en compañía del ingeniero Leovigildo Pérez Minaya, quien es un dirigente histórico del Partido Demócrata de los Estados Unidos y además fundador de ese partido en República Dominicana, entre los dominico-americanos y los americanos que viven, los norteamericanos que viven aquí. En el segmento anterior estábamos hablando de que al principio se dieron esas corrientes encabezadas por pensadores que abogaban por un sistema de descentralizar y de buscar un equilibrio entre las tendencias federales y las tendencias estatales o estaduales, como le dicen. Ya a partir del inicio del siglo XIX, Estados Unidos no tiene todavía una división de partidos, sino que entre 1801 y 1824 un solo partido domina la política y se van alternando los líderes y se conoce como el Partido Demócrata Republicano. Pero en el 24 viene una gran crisis que tiene que ver con un líder muy carismático que se puede considerar como el fundador del Partido Demócrata, el general Jackson. Sí. Jackson adquiere su prestigio en una guerra que yo quisiera que tú mencionaras. Del 12. De una guerra que se da después de la independencia de Después Estados de la independencia Unidos, del 12. entre 1802 y 1815. Correcto, contra los mismos ingleses. ¿Cómo fue esa guerra y cuál era la característica de Jackson? Porque parece que Jackson fue un fenómeno de liderazgo personal muy fuerte. No era el único que no era un intelectual. Carismático y con mucho arrastre personal, mucha simpatía con las clases populares de los Estados Unidos. Explícanos eso. Mira, Pellegrini, sí. Tenemos que echar un poquito para atrás. O sea, los primeros 20 y pico de años de la República no había partidos políticos y compitían. El que ganaba era presidente y el que perdía era vicepresidente. Sí. Y se vio que traía problemas, porque el vicepresidente andaba con un serrucho todo el tiempo. Bueno, hubo un problema entre Aaron Burr y Jefferson. Empataron en la elección y tuvieron que hacer 37 elecciones posteriores hasta que eligieron a Thomas Jefferson. Pero entonces, los amigos de Thomas Jefferson, por cierto, que los gentiles amigos televidentes entiendan quién era Thomas Jefferson. Estamos hablando de una persona extraordinaria. Estamos hablando del que redacta el Acta de Independencia de los Estados Unidos en 1776. Estamos en presencia de un señor que fue vicepresidente 2 veces de los Estados Unidos, que fue presidente por 2 periodos, que fue embajador de Estados Unidos en Francia. Y era una de las personas más admiradas en Francia. La vez que tiene una expresión que los norteamericanos tienen que tener presente, porque él decía: tiemblo por mi país cada vez que recuerdo que Dios es justo. Sí, oye, Pellegrini, y eso es una persona tan extraordinaria, fundador de la Universidad de Virginia. Si tú visitas en Washington, la hija mía me llevó a Monticello, donde descansan los restos de Thomas Jefferson. Señores, Thomas Jefferson hasta diseñó... Era un humanista. Oye, hasta diseñó el cementerio que está en Monticello, desde su casa. Usted camina 200 metros y ahí está el cementerio, está su esposa Marta, sus hijos, sus descendientes. Lo que le iban a poner en la tumba hasta lo grabó, lo redactó. Esto es lo que me van a poner. Y es una cosa curiosa, de los fundadores de la República, Thomas Jefferson
y John Adams. Estamos hablando del segundo presidente y del tercer presidente. Sí. Y es una cosa que a uno se le paran los pelos. ¿Pero qué pasó aquí? Fue el segundo presidente, el tercer presidente. Cuando la República cumple 50 años de fundada, se murieron el mismo día, el 4 de julio de 1826. 24, sí. Cuando el 4 de julio del 1824. Oye, cuentan que en el lecho de muerte, Thomas Jefferson le decía a la mujer, ¿cuándo es el día de la independencia? No, que faltan 6 días, y él ahí. Y cuando se levantó por la mañana, cuando ya llegó, hoy estamos celebrando la independencia, 30 minutos después se muere. Entonces, eran superhombres, o sea, se ponían hasta la fecha, ponían hasta la fecha de cuándo me voy a morir, pero siempre preguntaba por el otro porque las cosas políticas los separó mucho de John Adams. Sí. Y decían, ¿y John Adams cómo sigue? Porque sabía que estaba enfermo. Cuando el otro se entera que Thomas Jefferson se murió, digo, ya me puedo morir temprano. Y se muere también ese día. Señores. Pero en ese año, Jackson se lanza como candidato. Sí, mira, y viene una crisis en el Partido Demócrata Republicano. Sí, el Partido Demócrata. Te voy a decir los orígenes de eso. Y de ahí viene. Los orígenes. Surgen las condiciones. Los orígenes de eso viene James Madison, que es uno de los que escribe El Federalista. Sí. De los 77 ensayos que hablamos anteriormente. Es de la corriente, fíjese lo grande. No es de la corriente ciega de Alexander Hamilton, el federalista. Este se tira más a la autonomía de los estados y hereda a Thomas Jefferson y sale como el tercer presidente. Pero fíjense ustedes, el tercer presidente con una ideología totalmente fuerte en cuanto a la soberanía de los estados. Y el grupo de Thomas Jefferson y el grupo de James Madison son los que le hacen la contra a Alexander Hamilton. Aquel es federalista, esta es la protección de la república, de la autonomía de la república. Y por lo tanto, no son muy pro-inglés como Alexander Hamilton, son pro-francés. Y cuando tienen la disputa, porque no quedó resuelta totalmente la independencia del Reino Unido, no. Cuando Madison le declara la guerra a Inglaterra, uno de los defensores militares más importantes es Jackson. Y eso tiene repercusión después en el 30 y pico, cuando sale electo presidente él. Y fue el primer presidente que llevó el pueblo a la Casa Blanca. Es muy interesante. No, y ahí es que empieza a dividirse. El Partido Demócrata Republicano empieza a dividirse porque entonces ya el que empieza a asumir la corriente popular totalmente y adopta la definición de demócrata es Jackson, que es un fenómeno también vinculado al agrarismo, al farmer, al productor. Tú mencionas el año 24. Sí. Y sale electo el hijo de John Adams, John Quincy Adams. Sí, John Quincy Adams. Sí. Sale electo presidente. Oye, pero elegido por voto. Sí. Por voto del Congreso. Ese John Quincy Adams tiene una historia, Pelegrín, preciosa. Y eso su padre lo lleva de 9 años. Cuando es embajador en Francia, lo lleva. Su esposa, Abigail, le dice, mira, tenemos tantos hijos, llévate a tu hijo. Si va para Francia, por lo menos nosotros no podemos ir, pero llévate a tu hijo. Y lo lleva en un barco para allá. Llega a Francia ese muchacho, no sabe francés, no sabe nada. Y comienza a aprender y lo nombran secretario de la delegación de la Embajada de Estados Unidos en Francia. Y llega a ser hasta representante de Estados Unidos en Rusia, del Imperio Ruso.
Vamos de nuevo a hacer un alto y vamos a continuar analizando ese proceso tan interesante de la historia norteamericana, porque después entonces el Partido Demócrata, lo que surgió ya como Partido Demócrata con base popular, se concentra en el sur. Y eso se da un fenómeno ahí interesante que conduce previamente a la división de Estados Unidos, previo a la guerra de secesión. De secesión. Vamos, con tu permiso. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Continuando con este programa dedicado a analizar la evolución del sistema político partidario en los Estados Unidos, explicar la génesis del sistema político norteamericano, que es en muchos sentidos muy de los norteamericanos, compañía del ingeniero Leo Pérez Minaya, dirigente histórico del Partido Demócrata de los Estados Unidos en República Dominicana. Leo, el Partido Demócrata, a partir del fenómeno que representó Jackson, se convierte en un partido que atrae a los sectores populares. Ya no es el partido de los grandes intereses, sino que involucra al pueblo llano. Como tú bien destacabas, por primera vez llega el populacho a la Casa Blanca y se da un fenómeno también en términos regionales, porque Estados Unidos es un país muy grande, continental. Se habla de ocho naciones dentro de una, o con 8 culturas dentro de una. En el sur se da el fenómeno de que los propietarios de esclavos de Estados Unidos se refugian en el Partido Demócrata y hacen de ahí, vamos a decir, la base del partido. Y el partido describe una tendencia a oponerse a las políticas proteccionistas que impulsaba el norte. Quería una política de libre cambio. Por una sencilla razón, no tenían industria que proteger, que no era lo que pasaba en el norte. Y además los ingleses sí tenían interés de vender sus productos en los estados del sur. Eso tenía implicaciones con el tema de la esclavitud. Ese proceso, entre 1824 a 1860, en la víspera de la guerra civil. Eso estaba latente, Pelegrín, ahí. Se creían, los grandes pensadores creían que tenían resuelto ese problema y se discutió en el 1830 en la Convención de Baltimore. Y yo lo creía que... Bueno, Jefferson le hablaba a la esclavitud como la institución extraña. Sí, creían que el problema de la esclavitud estaba porque era una contradicción. Sí. La declaración de la igualdad y la libertad, sí, con el esclavo. Pero era, para que la gente entienda, los estados del sur eran estados agrícolas, los estados del norte eran estados industriales. La población mayor estaba concentrada en el norte. Eran los estados duros, los estados que tenían el comercio exterior con Francia, con todo el mundo. Y los del sur eran agrícolas, especialmente en el tipo de algodón y cosas de tejido. De plantaciones. De plantaciones. Y no querían perder, o sea, ellos creían que si se le daba la libertad a los negros del sur,
totalmente iban a morir en la pobreza y esa resistencia siempre. Y creían... No, y la ampliación del mercado interno pasaba por eliminar la esclavitud. Los partidos políticos creían que eso estaba resuelto. ¿Qué pasó? En la convención del Partido Demócrata de los años 50, cuando se fue a hacer la convención, el partido se dividió en dos. El partido del norte y el del sur. Del norte y del sur. Uno se fue a hacer la convención en Baltimore, el otro se fue a otro sitio. Y esa división del Partido Demócrata es lo que permite le da paso a un pequeñito partido político dirigido por que lo funda Abraham Lincoln. Y en esa cosa se cuela y gana la cosa. O sea, la división del Partido Demócrata en dos facciones es que le da paso a Lincoln y funda el Partido Republicano, dando inmediatamente, después de electo, dando paso a la guerra de secesión de la nación. Una guerra terrible. En otras palabras, y para que la gente entienda, para que usted vea cómo cambian las cosas, los demócratas se atrincheran en el sur, Partido Demócrata, que no le quieren dar la libertad, porque la presión para que se le dé la libertad a los negros viene de los estados del norte, del Partido Republicano. Los demócratas se reducen. Y sucede, que necesitaban liberalizar la mano de obra para fines del mercado interno. Y eso dura hasta el siglo pasado, donde cuando viene otra vez el movimiento de reivindicación de los negros de Martin Luther King, los demócratas se abrazan por la cuestión de que es el Partido Liberal a proteger los derechos de los negros. Pero después, Nixon, porque en esa etapa... Y Nixon dice, Nixon es el ideólogo que le dice, deja que los demócratas defiendan el movimiento de liberación. Pero eso es 100 años después. Pero 100 años después. En esa etapa, el partido proesclavista era los demócratas del sur. Del sur. Porque en la guerra, el Partido Demócrata del Norte apoyó a Lincoln. Apoyó totalmente a Lincoln. Se estaba dividido. O sea, cuando la convención, el Partido Demócrata se divide en dos. Sí. Lo del norte y lo del sur. Eso tuvo como 100 años. Nixon, muy inteligentemente, deja que sigan protegiendo. ¿Y qué pasa? Que al nosotros proteger los derechos civiles de las cosas, el sur se cambia otra vez. Bueno, y el sur se mueve hacia el Partido Republicano. Se dio un fenómeno después de la guerra, fue que en muchos estados los que participaron por la secesión fueron penalizados por muchos años, prohibiéndoles los derechos políticos. O sea, eran blancos, demócratas, que habían defendido la esclavitud y fueron proscritos en términos políticos, y a las comunidades negras del sur los republicanos le dieron el voto. Por eso ganan hasta Cleveland, hasta Grover Cleveland, están ganando permanentemente los republicanos y después hasta Wilson. O sea que fue un periodo republicano. Mira, Pellegrini, sí. Las facciones en los partidos políticos, aquí y en todas partes que existan partidos políticos, tienen sus divisiones. Por ejemplo, actualmente en el Partido Demócrata, los Blue Dog Demócratas son los conservadores del Partido Demócrata. Yo mismo soy del ala del partido, de la parte izquierda del Partido Demócrata. Yo soy de la parte izquierda del Partido Demócrata, que si tú la traspasas aquí, es la parte de derecha, se supone. Obama era de la parte mía, ¿no? Yo cuando el presidente Obama estaba en el poder, Obama me nombró en el Comité Nacional de Finanzas y era una persona que me enviaban constantemente los talking points. O sea, cuando tú eres miembro del comité, fíjate una cosa, que es bueno que se entienda esto a la gente. Los miembros del Comité Central del Partido Demócrata somos una cosa cuando estamos en la oposición y somos otra cosa cuando estamos en el poder. Cuando estamos en el poder eso no se escribe, pero los miembros del Comité Central estamos para tres cosas: para apoyar la agenda del presidente, para fortalecer el partido y tercero, para governing people, se trae gente al partido. Los militantes, cuando yo lo era, la Casa Blanca te enviaba los talking points, o sea, te mandaba
¿Qué es lo que, si tú vas a un programa de televisión o tú vas a defender al gobierno, qué es lo que tú tienes que decir? Tú no tienes ni que pensar, yo te lo mando constantemente. Tú ibas a un programa y tú decías tus cosas, defendiendo la agenda del presidente. Eso es cuando tú estás en el poder. Eso es cuando tú estás en el poder. Cuando tú estás en la oposición es otra cosa. Totalmente. O sea, en Estados Unidos también hay otra cosa, que es los partidos políticos. Eso viene de tiempo atrás. Los partidos políticos, cuando el presidente está ejerciendo su poder, se le entrega el partido al presidente. Ojo, eso es importante. Sobre este debate que hay ahora mismo, por ejemplo, que hay una rebelión dentro del Partido Republicano porque algunos apoyan al presidente Trump y otros no lo apoyan. No, no. En Estados Unidos, cuando usted es presidente, el partido está a las órdenes del presidente. El jefe del partido es el presidente. Vamos a hacer un alto y vamos a continuar ya en la fase final del programa, analizando otra vertiente de este tema que obviamente lo hemos apenas rozado porque es un tema muy amplio. Hay realmente procesos muy interesantes en la política norteamericana, no solamente en el Partido Demócrata, sino en el Republicano, porque, por ejemplo, en el Republicano apareció un fenómeno de republicanismo progresista encabezado por Teddy Roosevelt, que era un hombre militarista, fuerte, hacia afuera, sin embargo, hacia adentro, era un presidente que enfrentó los grandes intereses, las grandes corporaciones, de los grandes multimillonarios, la grande fortuna de la historia norteamericana. Vamos a hacer un alto y en el próximo segmento vamos a tratar de arrojar luz sobre algunos aspectos de esta característica, esta tendencia de la política norteamericana. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. En el segmento final de este programa, en otras palabras, dedicado a analizar la política norteamericana, la evolución del sistema político partidario, en compañía del ingeniero Leo Pérez Minaya, representante histórico del Partido Demócrata en República Dominicana, pasado presidente. Leo, en este segmento final, en estos minutos finales, yo quisiéramos acercarnos un poco más al presente. Los demócratas fueron, en cierta manera, tuvieron, después de la guerra de secesión, un periodo de penalidad. Apenas tuvieron 2 presidentes, hasta 1915. Ulysses Grant. Wilson y Robert Cleveland, pero cuando viene la Gran Depresión, cuando viene la gran crisis, es que aparece entonces el gran líder Roosevelt, histórico, que a mi juicio es el más sobresaliente de todos los dirigentes demócratas de los Estados Unidos, es el presidente Roosevelt, que conduce también a Estados Unidos en el marco de la guerra. El marco de la guerra. Eso, y de la depresión. Sí, eso, saca al país de la depresión y gana la guerra. Y entonces ahí básicamente el proceso va evolucionando, pero sigue siendo el sur la fortaleza del Partido Demócrata. Fíjate que el presidente Kennedy busca como su compañero de fórmula a un sureño tejano, y se da la gran lucha del Partido Demócrata, vamos a decir, reivindicándose históricamente
como el partido ahora que lucha por los derechos civiles? Mira, ahorita hablamos de la división del Partido Demócrata del 1860. Esa división del Partido Demócrata tuvo que 90 años nosotros fuera del... Sí. 90 años casi fuera del casi poder. 90 años. Hasta que tú dices, como dices, que lo rescata Roosevelt. Sí. El periodo de Roosevelt es muy interesante, ¿eh? No es que tú lo dices, es que uno de los grandes presidentes de Estados Unidos. Señores, tú estás hablando en presencia de un señor que es inválido, con unas limitaciones de salud extraordinarias. Pero toma el país en una de las depresiones más grandes. Se han escrito cientos, miles de libros sobre el proceso de la inflación, cómo vino la inflación de la depresión, sí. Cómo surge la depresión en Estados Unidos y cómo sale también Estados Unidos de la depresión. Por eso es que hay tanto cuidado hoy en día. Cuando tú tratas de pasar legislación de monetaria y intercambio de comercio, porque la depresión son como las enfermedades de Pellegrín, que vienen rápido, pocos síntomas y vienen rápido, y después para tú salir de eso es traumático. Nosotros tuvimos un ejemplo hace poco, cuando el presidente Obama llega al poder, si tú recuerdas, sí. Durante 8 meses consecutivos, antes de él tomar la presidencia, se perdían 600,000 empleos mensual, 600,000. Cuando Obama llega al poder en el 8, después que él toma el poder, los próximos 8 meses más, Obama pierde de 600 y 700,000 empleos. Es que se trataba de la depresión más severa del mundo después de la crisis del 29. Por la cuestión de los bancos, sí, que tú sabes. Y entonces... hipoteca subprime. Sí, y ahí está el mérito de Obama. Se pasa 8 años en la presidencia y después que logra cambiar de creación de empleo, se pasa 80 o casi 90 meses consecutivos creando empleo. Y eso lo hereda Trump. El empleo va subiendo en línea recta. Trump lo coge aquí y sigue en línea recta. Pero yo quisiera que tú me hablaras de ese periodo de lucha, porque el Partido Demócrata se reformula. Se reformula totalmente. Con Kennedy, bueno, primer presidente católico, irlandés, gana. No dura mucho, pero su muerte se dio en circunstancias que lo convierten en un ícono de la historia norteamericana. Sí, eso es un proceso que... Y sin embargo, Johnson, el demócrata conservador del sur, se convierte en el gran soporte de la política social, porque le da continuidad a una política, es más, profundiza esa política social. Presidente Johnson. Sí, Pellegrini. Lo que no se esperaba. Ahí, a mí no me gusta ni hablar de eso, ¿eh? No me gusta ni hablar de eso, de ese proceso. No, hay muchas cosas que... No, porque es un proceso muy, que faltan por... Muy triste ahí. Muy triste, sí. Igual... Hubo problemas entre... como, o sea, el asesinato del presidente Kennedy. Yo hice 3 programas en televisión, que salieron 3 semanas consecutivos. Y dije ahí, en ese programa, a mi entender, quiénes mataron a Kennedy. Bueno, hay un libro famoso con ese título de Rojas. Sí. Entonces eso ahí... Creo que Enrique Rojas, que habla de la conspiración de los intereses que coincidían, los petroleros, los acereros, el establecimiento militar industrial. Eran épocas... Ya lo había dicho Eisenhower. Eran épocas muy difíciles. Estamos hablando que el Partido Demócrata, durante el proceso de la guerra, está en el poder con Roosevelt. Cuando se muere Roosevelt, entra Truman. Truman hereda la guerra, es el presidente que tira la bomba atómica. La guerra de Corea. Enfrenta la guerra de Corea. Entonces, todo que tú sabes que la guerra de Corea en gran modo tiene que ver con un malentendido de la administración Truman. Pero viene un republicano que es uno de los grandes presidentes para mí, Eisenhower, el líder militar de
de la Segunda Guerra Mundial, famoso por la cuestión de la invasión del D-Day, del día D, que restablece otra vez el proceso democrático, lo defiende, acaba con Hitler, que todo el mundo... Son épocas sumamente complejas. Ahí da paso. Después Eisenhower le da paso a su vicepresidente, a Nixon. Y todo el mundo sabe cómo termina Nixon. El Partido Demócrata, Leo, porque los minutos que nos quedan debemos aprovecharlo. El Partido Demócrata, ya en esta nueva etapa, con la elección de Clinton, pasa a ser como una gran confederación de minorías. Correcto. De una coalición de minorías, y buscan unos mecanismos internos donde las minorías se apoyan entre sí, impulsan una agenda muy abigarrada, desde las minorías étnicas hasta las minorías de género, hasta algunas tendencias. Ese proceso, Pellegrín, empieza. Ese no es una de las debilidades del Partido Demócrata. Sí, no, depende como tú la quieras ver. Depende como tú la quieras ver. Para mí posiblemente es una fortaleza y otras personas la ven como una debilidad. Fíjate, porque hay que ver cómo nosotros apoyamos el movimiento de los derechos civiles. En la época de Martin Luther King, de Kennedy, etcétera. Ahí nos echamos arriba la población mayoritariamente blanca del país arriba. No se debe nadie perder que en Estados Unidos tenemos una población de 320 millones de personas, que el 70% son blancos, ojo, son blancos, 70%. Anglosajones, sí. La mayoría. Nosotros, los latinos, somos la minoría más importante. Tenemos el 17% de la población de Estados Unidos, somos hispanos. Ya le pasamos a los African American, que son como el 14%. Entonces vienen los asiáticos. Por ejemplo, nosotros estamos repartiendo, lo que tú acabas de decir, tenemos una agenda muy bien definida, apoyamos el movimiento feminista, apoyamos el movimiento de los gays, estamos a favor del aborto. O sea, la agenda, eso provocó que la agenda el del voto Partido Republicano, la Alianza Cristiana, apoyara al Partido Republicano. Entonces masivamente. Tú dices, ¿eso es una debilidad? Sí y no, porque yo creo que ahora mismo, Pellegrín, si vamos a terminar el programa, en Estados Unidos hay un tercer partido que la gente no quiere hablar y hay una gran oportunidad. Los demócratas, en Estados Unidos, demócrata, es como el 28-29% de la población. Demócrata. Eso puede poner que sea, votamos. Los republicanos es como 24-25% de la población. El partido mayoritario de Estados Unidos son los independientes. Para donde vayan los independientes, que no son demócratas ni republicanos, se ganan las elecciones. Eso es que y yo creo que hay espacio. Yo soy demócrata, tú lo sabes. Soy demócrata de la izquierda del partido. Si yo fuera norteamericano, yo sería republicano. Pero si yo hubiese nacido en la época de Lincoln, sí, que es republicano, yo hubiera sido republicano, yo estoy en contra de la esclavitud y cosas. O sea, las cosas cambian. Yo creo que hay, y es el último mensaje que te quiero mandar, yo tengo la creencia que van a hacer una tercera fuerza en Estados Unidos. Hay una tercera fuerza. Yo te pregunto a ti, en España durante ¿cuánto? Décadas. Bueno, se esbozó con Ross Perot. Sí. Se esbozó con Ross Perot. El Tea Party es un signo de que hay mucha gente de conservadora que no está de acuerdo con el Partido Republicano. Correcto, hay espacio. Es que no está organizado. Sí. Hay espacio. Saunders yo digo una línea de izquierda radical en el Partido Demócrata. Mira, por ejemplo, ¿cuándo puede nacer una tercera fuerza? Yo te lo puedo decir. Vamos a suponer que el caso que están investigando, que Mueller, que pase lo que pase. Si a Trump sale del poder, si Trump sale del poder por H o por R, es capaz de formar un partido de él, contrario al tradicional republicano. Ahí hay 3 partidos políticos. Y del lado demócrata hay espacio también para un fraccionamiento. ¿Quién te diría a ti, Pellegrín, en España, hace 20 años,
entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Pero actualmente, hay un tema esos dos partidos ahora son minoritarios. Hay un sistema de elección que en Estados Unidos dificulta la formación de terceros partidos, que son el mecanismo de elección que no es por representación de las minorías, sino del voto mayoritario. Entonces eso siempre tiende al bipartidismo. De todas formas, no es hemos apenas agotado. Pelegrín. Vamos a hacer un compromiso, Okay. porque este tema apenas se ha tratado. Y la gente cree que solamente hay dos partidos en Estados Unidos. No, Hay muchos partidos. Lo que pasa es que hay dos partidos dominantes y nos concentramos en ellos, pero correcto, hay muchos partidos. Entonces, vamos a hacer un compromiso aquí para en un próximo programa vamos a seguir analizando esas otras dimensiones de la política norteamericana, que es un microcosmo, es un gran cosmos, porque estamos hablando de 50 estados y fuerzas políticas con intereses demasiado divergentes y convergentes. Gracias, Leo, por haber aceptado esta invitación a un programa sobre este tema tan interesante. Gracias a ustedes, amigos y amigas televidentes, que siguen toda la semana, en otras palabras. Gracias a nuestros patrocinadores de Leche Miles. Los invitamos a que vean este programa los domingos en horario de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, y los martes y jueves en horario de 7 a 8 de la noche. También lo pueden seguir en otras palabras TV, en YouTube. Hasta la semana entrante, Dios mediante, en que estaremos de nuevo con ustedes con otra entrega de En otras palabras. Gracias.